Muy buenas tardes, chicos. Hoy comenzamos nuevamente un nuevo parcial en este cuatrimestre. Sabemos que para este punto nos imaginábamos que ya íbamos a estar regresando a nuestros salones de clase. Sin embargo, podemos notar que seguimos en cuarentena. Así que no nos tomemos tanto el por qué, sino las razones también cuentan. Bien, el tema que vamos a ver hoy son las instituciones de la colonia en el estado de Quintana Roo, obviamente. Y en las clases anteriores habíamos mencionado algunos puntos que vamos a volver a retomar acá. Y si se acuerdan de la materia de historia de México, también vimos algunas cosas ahí. Así que si ven alguna semejanza, es porque estamos hablando de una misma época en la historia de México. Prácticamente Quintana Roo es parte de México, así que teníamos que toparnos algunas semejanzas. Bien, vamos a comenzar ahora y vamos a iniciar tomando en cuenta algunos puntos de la estructura política que tenía el gobierno en esa época. Bien, vamos a mencionar algo que ya habíamos tomado y para iniciar vamos a tomar en cuenta lo que son los cabildos, o como se conocen en la actualidad como ayuntamientos. También se le llamaban de esa manera en esa época. Y como vamos a estar situando algunas cosas que suceden en la actualidad, como lo que sucedió hace mucho tiempo, vamos a acordar cuál es la función que tiene el ayuntamiento en la actualidad. Si recuerdan, el ayuntamiento es el que se encarga de todos los servicios públicos que tiene el municipio. Desde lo que viene siendo la infraestructura que tiene, como parques y hospitales, etcétera, que son públicos, hasta lo que viene siendo alumbrados y vías públicas como carreteras. Todo esto es la función que tiene en la actualidad. En la época de la colonia en el estado, el ayuntamiento también tenía ese tipo de funciones, principalmente llevar a cabo redacciones o tanto los puntos de vista que tiene las necesidades en la localidad. Y ellos también tenían una alcaldía. Acuérdense que el principal gobernante de las colonias era el virrey, pero obviamente Nueva España era un territorio muy grande. El virrey, localizado en el centro del país, no podía estar al pendiente de todo lo que sucedía en el territorio. Por lo tanto, se crean los ayuntamientos para poder llevar a cabo toda esta información y el gobierno estable del territorio. Prácticamente el ayuntamiento sigue existiendo porque tiene las mismas funciones en la actualidad. Obviamente han variado por las necesidades, pero tiene ese punto. La siguiente estructura de gobierno político que podemos mencionar es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una institución proclamada directamente por el rey de España, que era Carlos I en esa época. Y él principalmente era el que dirigía dichas ideas. Una de las principales funciones o funciones que tenía el Consejo de Indias era solventar y cuidar a los indígenas de la época. Quiero aclarar que el Consejo de Indias no solamente funcionó en la Nueva España, sino en todos los territorios que tenía colonia España. Acuérdense que pues España fue uno de los que más colonizó América y había colonias en Perú, en Argentina, en Chile, en otros lugares que hablan español, por eso hablan español principalmente. Ahora bien, se llama Consejo de Indias porque todavía llegaban a pensar que estaban en territorio de las Indias. Y pues hasta ese momento seguían las exploraciones, así que había lugares en que no se habían descubierto y era una de las funciones que tenía el Consejo de Indias. Veían a los indígenas como personas amorales. ¿Qué quiere decir eso? Que si cometían alguna acción en contra de la religión o de las leyes, no los castigaban entre comillas tan fuerte, porque decían que ellos no comprendían ese tipo de cosas y era el deber de la religión cristiana evangelizarlos para que puedan comprender la idea. Por eso en la Nueva España casi no hubo tanto lo que es la Inquisición, a pesar de que muchos eran politeístas, o sea, adoraban dioses diferentes al cristianismo, porque se les daba ese tipo de
punto de vista de que ellos podían o no comprender la idea de una religión. Y el Consejo de Indias procuraba evitar el maltrato a los indígenas, entre muchas de funciones que tenían. Quiero aclarar que, pues, muchas de las personas que estaban en el territorio españoles encomendados, les valía y maltrataban todavía a los indígenas. Eso es obvio. La siguiente estructura política viene siendo las audiencias. Cuando escuchamos audiencias nos imaginamos a un público, un auditorio, bueno, principalmente era como un pequeño audición, un grupo donde estaban varias personas, público en general, en las que en presencia del virrey o del representante de él se trataban de dar ideas e incluso algunas quejas que tenían al respecto del gobierno que tenían en su momento, y pues el virrey o su representante los escuchaba para tratar de darle soluciones. Hemos visto mucho de ese tipo de cosas en lo que viene siendo audiencia. De hecho, en la actualidad todavía piden audiencia para hablar con un presidente, para hablar con un concejal o un alcalde. Por eso se llama pedir audiencia. ¿Ok? Esa es la idea de una audiencia. Y por último está lo que es el virrey. El virreinato era principalmente el gobierno del rey español en territorio de las colonias. Y se le colocaba a un personaje, a este virrey, que era representante directo del gobierno español en territorio de las colonias. Él veía por su parte, pero obviamente el que estaba sobre él era el mismo rey. Ahora bien, como mencionamos en las clases anteriores, él tenía diferentes funciones. El primero y el más obvio era que mantenía el gobierno de las colonias. Él veía que todo el gobierno mantenga la estructura que se le está pidiendo. El virrey puede ser revocado de su cargo por el mismo rey en caso de que no esté cumpliendo estas funciones específicas. La segunda función era que era el vicepatrono de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que en la Edad Media la iglesia tenía un gran poder en el gobierno de diferentes naciones, durante este momento no tenían gran poder. Y era el virrey, que era literalmente representante del rey, ya lo repetí varias veces, el que daba la última palabra en cualquier caso que da o daría la iglesia. Si el virrey no estaba de acuerdo con lo que mencionaba, no se realizaba. Y obviamente la última viene siendo, bueno, faltan dos, pero esta viene siendo la penúltima que mencionamos, que era el superintendente de la hacienda real. No quiere decir que él limpiaba, no es un intendente de ese tipo, sino él vería que todos los impuestos recaudados se dirigieran a las arcas del rey español, o sea, llevarlos a España, todo lo que se recolecta, o lo que se recolectó en lo que viene siendo los impuestos o las ganancias que llevaban. Acuérdense que principalmente era la razón por la cual se llevaba a cabo estas expediciones. Y el último viene siendo que es un capitán general, o sea, era el dirigente principal del ejército español en tierras coloniales. Él mantenía lo que es el margen del ejército. Si él decía, podía entrar en guerra en alguna otra nación, o por lo tanto defender las colonias españolas de alguna otra nación que las quiera conquistar nuevamente. Otra cosa que se mantenía dentro de ello era que él tenía que seguir mandando expediciones a territorios. Acuérdense que hasta ese momento todavía no sabían en dónde encontrar esas zonas, y todavía no sabían qué tan grande era el territorio en la que estaban colonizando. Por lo tanto, se seguían llegando a haciendo expediciones para ver hasta dónde llegaba esos territorios.
Acuérdense que hasta ese momento consideraban la Nueva España y algunos todavía llegaban a pensar que era un conjunto de islas. Fue mucho después, durante ese mismo tiempo, en la que se descubrió que era un continente por otro personaje, pues Américo Vespucio. Ahora, para terminar esta pequeña parte, hay que recordar una pregunta para ustedes. Esa respóndamela en su libreta y póngamela como con su respuesta y se ganará un sello extra. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Sabemos que el último fue O'Donoghue, que es el que estuvo literalmente en la lucha de la independencia de México. Pero ¿quién fue el primero? Háganmelo saber para tener su sello. Bien, continuamos con esto y ahorita vamos a ver lo que son la estructura económica que tenía la colonia en el estado. Sabemos que principalmente en un gobierno necesitan mantener un sistema económico para poder sacar a flote ese reino, ese gobierno. Y las colonias europeas en América no fueron la excepción. Y dentro de estas podemos encontrar algunas estructuras. Por ejemplo, la principal viene siendo que dentro de estas, obviamente aclarando que también existían durante la época prehispánica, fue lo que es la agricultura. Sabemos que durante la época prehispánica todavía existía lo que era agricultura, pero fue con la llegada de los españoles que los del lugar empezaron a cultivar cosas como el trigo, el arroz, la cebada y algunas hortalizas que no se conocían en estas tierras, junto con lo que viene siendo el maíz, el frijol, el chile, la calabaza que ya cultivaban los prehispánicos, entre ellos el chocolate. Junto con ellos también trajeron otros productos de agrícolas que no necesariamente tenían que ser comestibles, pero que sí utilizaban en la manufactura, como lo que se conoció mucho en esta península, que es el henequén, también llamado oro verde. El henequén servía para manufactura, ya que sus fibras se utilizaban para muchos productos que se utilizaban tanto en el mar como en Europa, lo que viene siendo para hacer artículos como las cuerdas, que son los más conocidos en el uso de eso, o la caña de azúcar para obviamente sacar azúcar, o a utilizarlo para sacar el ron, que era muy demandado en esa época. Otra de las estructuras económicas viene siendo la ganadería. Los prehispánicos, los de Mesoamérica, conocían la ganadería, pero no como los europeos. Ellos tenían algunas aves de corral, como los guajolotes, que eran parte de su ganado avino, e incluso muchos de ellos domesticaron a las abejas, que viene siendo un ganado apícola. Pero fue con la llegada de los europeos que empezaron a llevar a cabo la ganadería de ovinos, que son las vacas, equinos, que son los caballos, porcinos, que son los cerdos, caprinos, que son las ovejas y cabras, entre muchas otras. Hasta ese entonces no se conocían estos animales en estas tierras. La otra viene siendo la minería. Los europeos conocían la minería. En Mesoamérica se sacaba oro y plata en algunas zonas porque les servían como para ritos religiosos, pero no les daban tanta importancia como los europeos. Otra cosa que sí sacaron acá en la península fue la mina de sal. No es tanto como sacar oro y plata, porque acá no se conocían estos minerales, pero sí se sacaban del mar. De hecho, en la península de Yucatán hay muchas partes que son minería de sal. De hecho, en las Coloradas, acá en el estado de Yucatán, todavía existen estas minas. El obraje también es una de las estructuras económicas que tenía. ¿Qué es el obraje? Prácticamente es la manufactura o la mano de obra. Por eso se llama obraje. ¿Se acuerdan de lo que son las encomiendas? Entre más personas existían en el territorio del cual el español era encomendado, pues más mano de obra tenía. Y entre más mano de obra tenía, más ganancias podía producir. Y eso estamos hablando desde textiles, como el que se hace con el henequén,
así como productos de barro o la alfarería o la del metal o cualquier otro producto que se llevaba a cabo y era útil para lo que es Europa. Algodón, chocolate, madera, etcétera, etcétera. Todo esto era útil y se mandaba a lo que es Europa, pero lo fabricaban acá en la península, por eso era obraje. Y pues obviamente una persona encomendada que tenía más personas en su encomienda, pues producía más y tenía más ganancias. Y todo esto, al igual que la agricultura, ganadería, minería y obraje, también existía el comercio, tanto interno, o sea, entre los factores de compra y venta dentro de las colonias, como el comercio que se llevaba hasta Nueva España. Todo esto era parte de ello. En Europa se conocía el sentido del dinero, el monetariado. En Mesoamérica no existía como tal, existía lo que es el trueque, el cambio de un producto por otro. Pero fue Europa quien trajo el sentido de la ganancia o del dinero como tal. De hecho, el oro para ellos no era tan importante como si fuese el chocolate. Por eso se hacía raro ver cómo los españoles derretían una estatua de oro bien detallada, bien trabajada y crear toscas monedas que no tenían más brillo del que le pulían. Es el punto de vista que tenía. Bien, chicos, ahora bien, esto no es precisamente del cual se surgía la ganancia. Sí sacaban dinero de acá, pero cómo se manufacturaba el registro de las ganancias, es ahí en donde surgen otras instituciones, las llamadas instituciones económicas, o sea, los que se dedicaban a llevar el registro de las ganancias, y la principal de esta fue la Real Hacienda. En la actualidad todavía existe lo que es la Hacienda. ¿Qué es lo que hace Hacienda? ¿Qué cobra? Impuestos. Y hasta esa época que se funda, hasta la actualidad, sigue manteniendo el uso de recabar los impuestos que generan los ciudadanos. Y de estos impuestos existían varios. Por ejemplo, el diezmo es uno de los impuestos que tenían, pero este era casi voluntario y el principal que obtenía ganancias de ellos era la iglesia. Por eso no lo vamos a destacar acá. Los que sí generaban una economía para el rey y el virreinato son esos cuatro que vamos a mencionar a continuación. El primero de estos cuatro viene siendo el tributo. El tributo ya lo conocían los indígenas o los nativos del lugar. De hecho, Moctezuma exigía tributo a los pueblos dominados por su imperio. Los mayas exigían tributo igual a los lugares que tenían dominado por su imperio. Ya conocían lo que era el concepto de tributo. Los españoles solamente lo reutilizaron para llevar a cabo esto, que era la recabación de ciertos puntos o donaciones que se daban al gobierno. Por ejemplo, si tú tenías 10 gallinas, podrías darle 2, o por otra parte, dar huevos. Eso viene siendo parte del tributo. Es como un agradecimiento, entre comillas, por el cuidado que se le daba a ellos. Por lo menos esa era la idea. Obviamente los antiguos cobraban en tributos especies, alimentos, frutas, entre otros, al igual que esclavos para sacrificios. Los españoles solamente exigían lo primero: el almojarifazgo, un trabalenguas para mencionarlo, pero es uno de los impuestos que tenían durante la época de la colonia en el estado, y prácticamente es un impuesto aduanero. Si recuerdan la palabra aduanal, prácticamente es el pago que se le daba al traslado de mercancías que ingresaban o salían de las colonias españolas, y pues obviamente también los que transitaban entre diversos puertos del lugar. Este cobro aumentaba la ganancia o disminuía dependiendo de los productos que estaban trasladando. Si trasladaban algodón, era menos que si trasladaban oro.
Alcabala es otro impuesto también de compra y venta. Prácticamente es un impuesto por servicios inmuebles, o sea, territorios. Era el principal y el más grande, pues, puesto que muchos españoles se dirigían a las colonias a vivir y necesitaban comprar ciertos territorios para poder formar sus viviendas, su hacienda, sus ganancias, etcétera. Y estos pagos de impuesto eran muy grandes para el rey de España. Por lo tanto, esta era una de las contribuciones que tenía. Y por último, lo que viene siendo el quinto real. El quinto real se le dice así al impuesto de tomar la quinta parte de las ganancias que tenía la encomienda y llegar al punto de lo que es el impuesto para el rey. Todos estos impuestos las tenía que llevar a cabo en su registro el virrey y satisfacer lo que el rey de España exigía. Si en dado caso el virrey no cumplía con estas expectativas, se le quitaba y se ponía otro virrey en el puesto. El quinto real era la quinta parte de las ganancias que tenía. Por ejemplo, si el encomendado o el español en ese momento tenía unas ganancias de, no sé decir que de 100 pesos, para idealizarlo en la actualidad, pues obviamente una quinta parte de esto, viene siendo 20 pesos, tiene que ser para el rey. Estoy hablando de factores pequeños y actuales para que podamos comprender. Estamos hablando de mucho más y de otro punto. Las pesetas eran comúnmente lo que se pagaba ahí. De hecho, la palabra que en nuestra moneda mexicana, peso, viene por peseta, literalmente por el peso que tenía el oro, los gramos que tenía. 100 pesetas eran 100 gramos de oro. Y de hecho, fue casi después de la independencia cuando se empezó a utilizar otra medida para la moneda, pero el nombre se le quedó. Eso es otro de ahí, lo vamos a mencionar más adelante. Bien, chicos, por mi parte sería todo en lo que viene siendo esto. Más adelante vamos a ver cómo fue la función que tuvo el estado de Quintana Roo durante la guerra de independencia o otras cosas que vamos a mencionar más adelante. ¿Ok? Espero que hayan tomado nota y si tienen duda, por favor, háganmelo saber. Y sobre todo, estén pendientes de Edmodo. Más adelante les voy a decir cómo me va a enviar sus sellos de nuevo. Cuándo me lo va a enviar. Por mi parte sería todo, chicos. Que tengan una bonita tarde.